Entonces, ya están las diapositivas. Entonces, vamos a ver los diseños factoriales, ¿no? Como les veníamos hablando, veníamos conversando que en la... a ver, ya, ya, bueno, ya. Disculpen. ¿Cómo se llama este? Ya, entonces como veníamos hablando, como veníamos conversando casi ya al final de nuestra ya penúltima hora, en diseños por bloques teníamos, bueno, teníamos más de un factor, pero también hay que hacer la salvedad del caso, que teníamos un factor principal, ¿no? Un factor principal y el resto son factores de bloque, ¿no? Si bien es cierto, son factores que tienen importancia en nuestro, digamos, en nuestros diseños de experimentos, nuestros diseños anteriores, pero tienen una importancia, digamos, secundaria, ¿no? En la investigación que nosotros vamos a hacer, ¿no? En el diseño factorial no, en el diseño factorial no, en el diseño factorial vamos a tener el mismo interés en todos los factores. Entonces ya no voy a tener de mis dos, tres factores, uno no va a ser, digamos, no va a ser un factor secundario, todos van a ser factores principales, entonces todos van a tener ¿cómo se llama? Un efecto, digamos, y no, eso es lo que yo voy a querer medir, si va a tener un efecto significativo o no sobre mi variable respuesta, ¿ya? Y como les digo, ¿no? Y como les digo, yo voy a tener el mismo interés por todos los factores, ¿no? En los casos anteriores, simplemente definía un factor principal y los demás los definía con factor de bloque y sabía que eran factores secundarios porque sabíamos, el investigador sabía, porque sabía que afectaba, sí, pero no era, digamos, quería ver cómo afectaba la variabilidad para el proceso en general, porque sabía de que muchas veces no afectaba, ¿no? Porque era un factor secundario. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Y otra diferencia importante que vamos a tener en los diseños factoriales es que no solamente vamos a determinar el efecto de los factores principales, de dos o más factores, sino que también vamos a determinar el efecto que va a tener la interacción entre factores, ¿no? Esta es otra diferencia entre de los diseños factoriales con los diseños de bloques aleatorizados, ¿no? Que nosotros, y el diseño unifactorial que nosotros hemos aplicado en digamos, la primera parte del curso, ¿no? Es la primera parte del curso, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de acá todo se va a tratar como diseño factorial. Todo se va a tratar con la herramienta DO en el monitor. Ya, si bien es cierto, es diferente a la NOVA, pero prácticamente es una misma secuencia vamos a hacer una misma secuencia hasta que lleguemos a composición, hasta composición central, ¿ya? Al igual que teníamos cuando hacíamos el diseño unifactorial, el diseño de bloques aleatorizados, los factores no necesariamente son cuantitativos, ¿ya? También pueden ser cualitativos, ¿ya? Mis factores pueden ser cualitativos también, ¿ya? Entonces, esa es otra, otra ventaja que también tiene el diseño de experimentos, ¿no? También te evalúa diseños, también te evalúa, variables cualitativas, ¿no? Lo que sí, igual la respuesta puede ser, ¿cómo se llama? La respuesta sí tiene que ser una variable cuantitativa, ¿no? ¿Ya? En este caso, por ejemplo, voy a tener, ¿cómo se llama? Voy a tener un arreglo, un determinado arreglo factorial. ¿Y cómo lo voy a llamar? Eso va a estar en función a los factores que tenga, ¿no? Si tengo dos factores, ¿no? Y por ejemplo, un factor A y un factor B. Si mi factor A, por ejemplo, tiene 4 factores y mi factor B tiene 3 factores, va a ser un diseño 4x3, ¿no? Si tengo un diseño de 3 factores y mis 3 factores A, B, C, mi diseño A tiene dos factores, perdón, mi factor A tiene 2 niveles, mi factor B tiene 3 niveles y mi factor C tiene 4 niveles, va a ser un diseño factorial 2 por 3 por 4, ¿no? Eso va a ser una manera de identificar a los diseños factoriales, ¿no? En el caso de los dos a la K simplemente va a tener la única diferencia va a ser de que va a tener solamente vamos a tener solamente dos factores, ¿no? Solamente vamos a tener dos factores, ¿no? Y con 2 o 3 niveles, ¿no? Eso lo vamos a ir revisando, ¿no? Vamos a ir revisando. Ya, bueno, eso es un poco la parte cómo se le van a
llamar a los diseños, ya, como les digo, ¿no? Como les digo, esta parte es, acaba de haber un punto intermedio, donde nosotros vamos a determinar si se puede optimizar el diseño factorial por un diseño de composición central. Ya vamos a identificar. Y va a estar ligado ¿cómo se llama? Va a estar ligado a algunos conocimientos previos que también nosotros hemos tenido, no hemos tenido, y que acá simplemente se van a identificar. Y como ustedes saben, ¿no? Como hemos visto en los diseños anteriores, el Minitab nos va a ahorrar muchos cálculos, ¿no? Entonces aquí hemos hablado, creo que acá viene la parte de de las gráficas, ¿no? Entonces acá hemos hablado de que va a haber efectos, ¿no? Entonces vamos a tener acá efectos principales y efectos de interacción, ¿no? Entonces, miren, el efecto de un factor se define, ¿no? Como el cambio observado, ¿no? En la variable de respuesta, ¿no? Debido a un cambio de nivel del factor. Entonces, ese va a ser el efecto de un factor. Entonces, vamos a tener un factor del efecto principal, ¿no? Que va a ser el factor, por ejemplo, si tenemos dos factores, los efectos principales van a ser los efectos del factor A y los efectos del factor B, ¿no? ¿Y cuál va a ser el efecto de interacción? El efecto de interacción va a ser la combinación de los dos efectos, de las dos variables, de los dos factores, ¿no? Va a ser la combinación del factor, va a ser el efecto por la combinación del factor A con el factor B, ¿no? Entonces, ese tipo de efectos vamos a determinar nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de efectos se va a calcular. Pero nosotros no vamos a hacer ningún tipo de cálculo, ¿no? Nosotros no vamos a ¿cómo se llama? No vamos a calcular. Por ejemplo, el efecto principal se calcula simplemente como una diferencia, ¿no? Una diferencia entre el nivel alto de un factor, el promedio de la respuesta, el promedio de la respuesta observada en el nivel alto de un factor, menos la respuesta promedio en el nivel bajo de un factor, ¿no? Así se define el efecto principal ¿cómo se llama? El efecto principal, ¿no? Para cada factor, ¿no? Entonces, pero ese efecto nosotros no lo vamos a calcular, ese efecto nos lo va a calcular ya el Minitab, ¿no? Así que no hay ningún problema. Al igual que el efecto de la interacción también se puede calcular, lo único que nosotros vamos a hacer, que ya hemos venido haciendo, es nuestro planteamiento de hipótesis, ¿no? Nuestro planteamiento de hipótesis, nuestro análisis de varianza para determinar si hay efecto o no, de los factores y de las interacciones entre los factores, ¿ya? Entonces, los efectos, ¿no? Los efectos, tanto principales como las interacciones, se pueden representar, ¿no? Y eso creo que ya lo hemos, y eso creo que hemos hecho una introducción en los ejemplos anteriores cuando hemos graficado, ¿no? Los efectos de los factores, ¿no? Hemos graficado, hemos hecho los gráficos factoriales, o las gráficas factoriales que hemos hecho ahorita en Minitab, tanto para el diseño de cuadro latino, para el greco latino, y también para el ejemplo que vimos en el diseño de bloques autorizados, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esto de acá, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener estas gráficas, no para los efectos, para los factores principales, ¿no? Entonces, cuando gráficamente podemos tener un indicio, podemos tener una guía, digamos, podemos tener de que no hay efectos de ese factor principal. Cuando nuestra línea va, digamos, en este caso es paralela a mi nivel de factor, o sea, digamos, está de manera horizontal, ¿no? Pero entonces si tiene esa tendencia a estar horizontal, o si tiene esa tendencia a no tener subidas ni bajadas, a no tener pendientes, entonces nosotros vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a tener un indicio de que ese efecto no va a ser significativo de ese factor, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener ese indicio que no va a ser significativo de ese efecto, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Como siempre, lo vamos a comprobar con nuestra análisis de varianza, ¿no? Es por eso, si se dan cuenta, la importancia, ¿no? La importancia que tuvo en sí, que tuvo Robert Fisher, como creo que me hicieron una pregunta el día de ayer, que por qué no utilizo la distribución T-Student, porque utilizo la distribución Fisher, porque el que desarrolla esta teoría, el que empieza a desarrollar esta metodología es Robert Fisher en 1935, ¿no? Y él es el que introduce este tipo de conceptos como tabla de análisis de varianza, que ha ido cambiando en el tiempo, han habido apareciendo nuevos métodos, pero
el pionero, digamos, en este diseño de experimentos, y es por eso que se calcula mediante ese estadístico de Fisher, ¿no? Entonces, como ven, diseño de experimentos básicamente es saber cómo manejar mi tabla ANOVA, ¿no? Cómo saber manejar mi tabla ANOVA y hacer un correcto análisis de varianza, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a tener un efecto positivo, y vamos a tener un efecto, miren, cuando ya tenemos una pendiente, una pendiente, ¿no? ¿No? Entonces tenemos una pendiente, ahí tenemos una pendiente positiva, entonces vamos a tener un efecto positivo, ¿no? Positivo, ¿por qué? Porque a medida que aumento el nivel, mi respuesta va a aumentar también, un efecto positivo, ¿no? Entonces, ahí cuando tenemos, digamos, la gráfica de mi efecto con pendiente, ¿no? Con una pendiente positiva, nosotros podemos sospechar o podemos incidir de que, o podemos deducir de que hay efecto en el factor principal, ¿no? Que hay, de alguna manera hay un efecto en el factor principal, ¿no? Pero determinar, como les digo, si el efecto es significativo o no es significativo, nos va a decir la tabla de análisis de varianza, ¿ya? Ahora, hay una observación que es muy importante, ¿ya? El diseño de experimentos te va a decir solamente si un factor es significativo, si influye o no influye, ¿ya? No te va a decir qué factor, o no te va a dar un nivel, o no te va a dar, no te va a decir ¿cómo se llama? Si influye positivamente o negativamente, ¿no? No va a ser, o sea, si bien es cierto, va a haber una tendencia, sí, va a haber una tendencia cuando vamos a ver los ejemplos, va a haber una tendencia con la gráfica factorial, pero no va a ser determinante, o sea, no va a ser concluyente, ya no va a ser concluyente. Esa es una observación ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que quiero hacer ahorita, y que se va a poner énfasis cuando se desarrollen los problemas, ¿no? También tenemos efectos negativos, ¿no? Efecto negativo, ¿por qué? Porque a medida que aumenta el nivel, la respuesta es menor, ¿no? Entonces, a ver si se le dice un efecto negativo, una tangente, pues, una pendiente negativa, ¿no? Ahí tienes una pendiente negativa, ¿no? En este caso también, cuando tú tengas una pendiente negativa, podemos decir que hay un efecto negativo, pero como les digo, ¿no? Gráficamente podemos ver que hay cierto tipo de efecto, ¿no? Pero como les repito, para saber si ese efecto es significativo o no es significativo, si influye, si produce variabilidad en mis diseño de experimentos, eso te lo va a responder tu tabla de análisis de varianza. Pero una manera de expresar ese tipo de efectos de los factores principales es mediante este tipo de gráficas, y es lo que generalmente se presenta también en la bibliografía, ¿no? La bibliografía, ¿verdad? Que si los coordinadores me hacen acordar para enviárselos mañana temprano junto con los videos de la clase de hoy día para que no se me pase, porque a veces se me van algunas cosas, ¿no? ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, en este caso ya tenemos gráficas para los efectos de interacciones, ¿no? De manera general, cuando no hay interacción, cuando las gráficas ¿cómo se llama? Estas gráficas son, digamos, paralelas, ¿no? Entonces, no se cortan en un punto, no se cortan, ¿no? Digamos, no se van a cortar, no se van a cortar. Entonces, aquí decimos que no hay interacción entre las variables, no hay ningún tipo de interacción, ¿ya? Entonces, cuando decimos que hay interacción, vamos a decir que hay interacción cuando de todas maneras se van a cruzar, va a haber ahí un punto de encuentro entre esas dos gráficas, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver aquí. Entonces, acá tenemos una interacción antagonística, ¿no? Aquí podemos ver que para un nivel bajo de mi factor A, con un nivel alto de mi factor A, tengo de una determinada respuesta, y para un nivel alto de mi factor, perdón, un nivel alto ¿cómo se llama? Un nivel bajo de mi factor A, con mi nivel alto de mi factor B, voy a tener otro tipo una respuesta mayor, ¿no? Entonces, a eso se le va a dar una interacción antagonística, ¿no? Ya, entonces, igual en la sinergística va a ser al contrario, ya voy a tener un punto, otro punto, pero como les digo, como les vuelvo a repetir, ¿no? Como les vuelvo a repetir. Si bien es cierto, va a haber interacción, o sea, el efecto, o sea, va a haber interacción entre las variables, hay efecto
en sí en el diseño de experimentos, pero si influye o no influye en mi respuesta, lo va a determinar mi análisis de varianza. Ya lo va a destruir. Es simplemente estas gráficas son para darnos una idea, una tendencia de cómo se comportan mis interacciones y mis efectos principales, ¿no? En este caso, sinergística, nivel, nivel bajo del nivel bajo del factor A con el nivel bajo del factor B, una respuesta, nivel alto del factor A con el nivel alto del factor B, ¿cómo se llama? Una respuesta mayor, ¿no? Si te das cuenta, es lo contrario de la interacción antagonística, ¿no? Es por eso sus nombres se le dice, o si no, esto se le dice también una interacción del factor B en A y el otro del factor A en B. Así se le conoce también, y lo pueden revisar en las bibliografías, ¿no? En la bibliografía que le voy a alcanzar, está ahí también, están en los libros, en los libros que también que les he puesto en bibliografía también, como para como se llama, también para que los revisen, para que comparen, ¿no? Simplemente distintos autores, también está este tipo de gráficas, ¿no? ¿Ya? Y bueno, vamos a ver un ejemplo, ya, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, esto va a ser, esto es lo que vamos a hacer nosotros para nuestros diseños factoriales, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo ahorita, vamos a ver el ejemplo, ya, vamos a ver el ejemplo. Aquí está nuestro ejemplo, ya. Este ejemplo es para un experimento de dos factores, ya, es un experimento de dos factores. Ya, este es un ejemplo aplicado a la soldadura. Ya dice que es común, vamos a leerlo el ejemplo, dice, es común añadir el elemento químico antimonio, dice la soldadura blanda de estaño, plomo, dice, como sustituto del estaño, ¿no? Que es más caro, dice, ¿no? Dice que a fin de reducir el costo de la soldadura blanda. Dice, se lleva a cabo un experimento factorial con miras a determinar, ¿no?, el efecto del antimonio sobre la resistencia de la unión soldada en blando con la soldadura de estaño y plomo, ¿ya? Con la soldadura de estaño y plomo. Hay una corrección, lingüística que hay que hacer aquí, ya eso lo voy a hacer, no se preocupen. De todas maneras, hay algunas correcciones que les he hecho en las diapositivas, ya, hay algunas correcciones que les voy a hacer, de todas maneras, y siempre se me va algo, siempre se me va algo. De todas maneras, al final del curso les voy a pasar de todas maneras de nuevo las diapositivas a los coordinadores para que les hagan llegar la última versión también, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces se prepararon especímenes de soldaduras estaño plomo empleando uno de 4 métodos de enfriamiento posibles. Dice extinción con agua, ¿no? La extinción con agua se representa con estas iniciales, WQ, extinción con aceite, ¿no?, que es OQ, extinción con aire, que es AB, y enfriamiento de horno, que es FC, le llaman, ¿no? Y agregando a la composición, cantidades de antimonio, y le agrega estas cantidades, ¿no? 0, 3, 5 y 10%, ¿no? Dice, se asignaron aleatoriamente 3 uniones soldadas en blando cada uno de los 4x4 16 tratamientos. ¿Qué quiere decir? Que como tenemos dos factores, ¿no? Un factor es los métodos de enfriamiento, que van a ser 4, ¿no? Extinción con agua, extinción con aceite, extinción con aire, y enfriamiento en horno, ¿no? Y tenemos otro factor, que es la cantidad, el porcentaje de amonio, ¿no? La composición, pues, porcentaje de antimonio, que son de 0, 3, 5 y 10, ¿no? Entonces tenemos dos factores, 4 niveles cada uno, entonces sería un diseño factorial 4x4, 16 tratamientos, ¿no? Y se midió la resistencia al corte de cada uno, ¿no? Entonces mi resistencia al corte va a ser mi variable de respuesta, ¿no? Entonces esa va a ser mi variable de respuesta. Entonces dice que los resultados experimentales aparecen en la siguiente tabla que está a continuación, o sea, esta de aquí, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Podemos ver que aquí están los 4 niveles de las cantidades de antimonio con los métodos de enfriamiento. Tenemos los 4 porcentajes en pesos, 0, 3, 5 y 10, y los 4 métodos de enfriamiento diferentes, ¿no? Algunos minutos mientras ya bueno, siempre, como ya les expliqué, tengo 4 fieras acá en mi departamento y bueno, siempre se hacen notar, ¿no? Y se hacen notar porque estoy acá en mi dormitorio ya casi 4 horas, ¿no? Ya.
Ya, entonces continuemos, ¿no? Entonces tenemos cuatro niveles y aquí están los cuatro métodos, ¿no? Como les decía, la cantidad de antimonio es una variable cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, mientras que el método de enfriamiento es una variable cualitativa. Y eso es lo que dijimos, ¿no? Que nosotros podemos, ¿cómo se llama? Nosotros podemos tener variables cualitativas como factores, ¿no? A diferencia de la variable de respuesta, que sí es necesariamente tiene que ser una variable cuantitativa, ¿no? En este caso tenemos tres diferentes respuestas. ¿Qué quiere decir? Que se ha replicado el experimento. Ya se ha replicado el experimento. Ahora, miren, si ustedes leen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Algunas bibliografías, por ejemplo, en la parte de un solo factor de bloques aleatorizados, hay una relación para hallar el número de datos necesarios, o el número de, digamos, ¿cómo se llama?, de respuestas necesarias para un diseño de experimentos en función de la mínima diferencia significativa, que es un despeje nomás del método LSD, que lo pueden revisar, ¿cómo se llama? Pero no es concluyente, ¿ya? No es concluyente esa relación, ¿no? Simplemente se recomienda usar. Por eso es que no le he puesto también las diapositivas, ¿ya? Lo que sí, tenemos que tener en cuenta que mientras más réplicas tenemos, mientras más datos tenemos, el análisis va a ser más exacto. Vamos a detectar menores diferencias, vamos a detectar, los efectos se van a detectar de una mejor manera porque tenemos más datos, ¿no? Pero como les digo, las réplicas que nosotros podemos hacer de un diseño de experimentos va a depender mucho ¿cómo se llama?, de la logística con la que nosotros en la que nosotros tengamos, ¿no? Entonces eso es ¿cómo se llama?, la principal observación. En este experimento tenemos tres réplicas, ¿no? Entonces, miren, si nosotros tenemos, es un diseño 4x4, tenemos 16 tratamientos, si son tres réplicas, 16 por 3 son 48, ¿cómo se llama? 48 pruebas, ¿no? 48 pruebas, ¿no? Entonces son 48 corridas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, si te dan cuenta, es un diseño un poco largo, ¿no? Adelantándome un poquito. Entonces, el diseño factorial, por ejemplo, un 2 al cuadrado, tenemos un diseño 2x2, tenemos dos factores con dos niveles cada uno, entonces tenemos cuatro pruebas. Entonces, es por eso que ¿por qué se elige un diseño factorial 2 a la K a diferencia de un diseño factorial completo, ¿no? Así general. O sea, un diseño factorial completo. Simplemente porque el diseño factorial 2 a la K te da, digamos, te da o sea, te resume, o sea, te da los efectos que pueden tener los factores, o sea, te hace el análisis de los efectos que pueden tener los factores con sus interacciones, con la menor cantidad de pruebas posibles. Por eso es que se utilizan en su mayoría los diseños factoriales de acá, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, a diferencia ¿cómo se llama? A diferencia de los diseños factoriales completos, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiéramos tenido ¿cómo se llama? Cuatro réplicas y no tuviéramos 48 corridas, si no tuviéramos 16 por 4, ¿no? Imagínate, ¿no? 64 corridas, ¿no? ¿No? Hubiéramos tenido Entonces, a veces es un poco complicado, es un poco limitante, ¿no? Por eso es que en su mayoría se hacen diseños factoriales acá, ¿no? Porque me puede hacer el análisis con la menor cantidad de corridas posibles, no me puede hacer el mismo análisis que un diseño factorial completo, ¿no? ¿No? Simplemente está en cómo yo pueda controlar mis factores, ¿no? Cuando nosotros lleguemos a la parte de diseño factorial, vamos a ahondar un poquito en esta parte teórica, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, es un diseño de dos factores, ¿no? El factor A, como ya le dijimos, es la cantidad de antimonio, con 4 niveles, que son 0,
son 0, 3, 5 y 10%, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2, 0, 3, 5 y 10%. Y un factor B, ¿no? Factor B es el método de enfriamiento, es una variable cualitativa, a diferencia de, como dijimos, que la cantidad de antimonio es una variable cuantitativa, ¿no? Tenemos también cuatro niveles, cuatro tipos, cuatro métodos diferentes, ¿no? Que vamos a comparar, y mi variable de respuesta, ¿no? Que va a ser la resistencia de corte, ¿no? Entonces, a diferencia de los, ¿cómo se llama? De los modelos matemáticos anteriores que hemos visto en los bloques aleatorizados, aparece esto. No, aparece esto de acá. ¿No? Que esto viene a ser el efecto de la interacción entre los dos factores, ¿no? Entre el factor A, que es la cantidad de antimonio, y el factor B, que es el método de enfriamiento, ¿no? Esa va a ser la diferencia que se puede observar con los diseños que hemos podido estar revisando ahorita, ¿no? Igual nosotros vamos a tener un efecto por el factor A, un efecto debido a la cantidad de antimonio, vamos a tener otro efecto debido al enfriamiento, y vamos a tener al método de enfriamiento, y vamos a tener, como ya les he dicho, un efecto debido a la interacción de esos dos factores, ¿no? Debido a la interacción de esos dos factores. Y ahora, que sean significativos o no, eso se va a determinar, ¿no? Pero de todas maneras vamos a poder determinar cómo afectan esos factores, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Cuando nosotros hacemos, cuando nosotros que trabajamos en procesos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Saber cómo están actuando los factores, cómo afectan las variables en nuestro proceso para nosotros, digamos, conocer, ¿no? Conocer qué factor le puede dar qué factor en sí afecta más a la variabilidad del proceso y cómo actuar con ese factor, ¿no? Con una respuesta objetiva, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? ¿Ya? Y tenemos un error aleatorio, que es un error natural. Y el objetivo siempre en todo diseño de experimentos es que este error lo podamos disminuir, ¿no? Y cómo lo disminuyemos, perdón, cómo lo disminuimos identificando nuestros factores, ¿no? Identificando de manera correcta nuestros factores, y también identificando si hay un efecto de la interacción de los factores, ¿ya? Entonces, ese es nuestro objetivo. Ya, eso es lo que hemos venido haciendo. Hasta ahí creo que digamos, está algo parecido a lo que hemos visto, lo que hemos estado viendo en los bloques aleatorizados. Bueno, y esta parte también, ¿no? En esta parte ya vamos a tener, igual se plantean las hipótesis para cada factor, ¿no? Tanto para el factor de cantidad de antimonio, ¿no? El porcentaje de antimonio, también para el factor del método de enfriamiento y para el factor de interacción. Se van a plantear estas tres tipos de hipótesis. ¿Ya? Estos tres tipos de hipótesis. Y acá hay una corrección de espacios que también la voy a hacer. Ahí también la voy a hacer. Ahí me parece que he utilizado un Justify. Por eso es que se ha hecho de ahí así. Esos cortes. Ya, entonces, miren, para el factor de cantidad de antimonio, acuérdense, igual como ya hemos cuando hemos venido diciendo, este H sub 0 es bueno, la hipótesis nula siempre va a ser la no influencia de mi factor, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, o sea, va a ser la influencia de mi factor. Entonces mi H sub 0 va a ser la no influencia del antimonio en la resistencia de corte. Y para el H sub A va a ser lo contrario, que es la influencia de la cantidad de antimonio en la resistencia de corte. ¿Ya? Igual, para el caso del método de enfriamiento también mi hipótesis nula va a ser la influencia del método de enfriamiento en la resistencia de corte, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, la influencia del método de enfriamiento en la resistencia de cobre, ¿no? Y como tercer punto vamos a tener ya las hipótesis para la interacción de las variables o de los factores, ¿no? En este caso, el H sub 0 para la interacción va a ser que no hay efecto de interacción entre la cantidad de antimonio y el método de enfriamiento en la resistencia de corte, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, ¿no? Que sí hay efecto de interacción entre la cantidad de amonio y el método de enfriamiento en la resistencia de corte, ¿no? Ahora, igual hasta ahorita no hay mucha diferencia con lo que hemos venido haciendo con bloques aleatorizados. Hemos planteado nuestro modelo matemático en función de los efectos, de mis factores con las interacciones. Hemos planteado nuestras hipótesis, y lo que tenemos que hacer ahora es aceptar o rechazar esas hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo aceptamos o rechazamos hipótesis? Análisis de varianza, ¿no? Nuestra tabla de análisis de varianza. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya?
Este va a ser nuestra tabla de análisis de varianza. Ya, como pueden ver, acá miren, imagínense, ¿no? Cuando van a tener tres factores, ya sea para dos factores, ¿no? Vamos a tener un tratamiento A, vamos a tener un tratamiento B, vamos a tener una interacción. Ya me está escribiendo que... Ya no, bueno, es otra persona. Ya, entonces, vamos a tener interacción. Vamos a tener una columna más para, para, la, para la interacción. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿ya? Entonces, aquí lo que vamos, como ya hemos venido viendo y realizando en cómo se llama a medida que hemos cómo se llama que hemos estado desarrollando cada diseño de experimentos en el curso, vamos a trabajar, para aceptar o rechazar mi hipótesis nula, vamos a tener que calcular esta tabla de análisis de varianza, ¿no? Esta tabla ANOVA que se le dice, ¿no? Entonces, igual el Minitab lo va a hacer de manera automática, pero de todas maneras aquí les pongo cómo calcular esta suma de cuadrados, ¿no? Y esa es como les vuelvo a repetir, la ventaja del Minitab es que esta tabla te la da de manera automática, porque imagínate si hay tres variables, si hay tres variables vas a tener el tratamiento A, vas a tener el tratamiento B y vas a tener una columna, una fila más para el tratamiento C, y vas a tener la interacción de AB con BC con AC, vas a tener error y vas a tener total. Y si se dan cuenta, si han podido revisar las diapositivas, que estoy seguro que lo han hecho, entonces va la tabla para un experimento de tres factores, que también vamos a ver un ejemplo, tiene dos diapositivas. Entonces, como ven, el Minitab te simplifica esta cantidad de cálculos. Imagínate si hiciéramos el mismo curso en Excel, ¿no? Sería un poco de los 4 días, tendríamos que, no tomaríamos 4 días, sino tomaríamos 8 días, ¿no? Pero también es interesante porque también al final cualquier software me tiene que dar lo mismo, ¿ya? Y acá les pongo cómo calcular cada uno de ellos, ¿no? Porque si es que revisan la bibliografía, de todas maneras, para que tengan esta información, la tengan y la comparen. Por ahí, si hay algún error, a veces que me he confundido ahí por ahí, me puedo haber confundido digamos, en alguna letra, alguna variable, etcétera, por favor me lo hacen saber, ¿no? Quizá acá está para poner que es esto, que es lo otro, ¿no? Eso también se puede hacer, ¿ya? Y también el criterio de decisión. El criterio de decisión, bueno, acá no lo he puesto, se me había pasado, pero simplemente es el F calculado tiene que ser mayor a un F crítico, que el F crítico también se puede calcular, lo calculamos para un diseño unifactorial, vimos que sí se podía calcular, no hay ningún problema, pero en este caso simplemente vamos a trabajar con el valor P que nos lo da directamente el Minitab, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Bueno, no sé si hay dudas, hay consultas, alguna consulta, alguna duda, alguna consulta. Miren, nos falta ver bueno, para terminar esta parte de diseños factoriales, ya, para terminar esta parte de diseños factoriales, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver acá el resumen. Acá tenemos que ver un ejemplo, ¿cómo se llama? De un experimento de dos factores, con un factorial completo con dos factores y un ejemplo con tres factores. ¿Ya? Entonces, ahí terminamos diseño factorial. Yo creo que, bueno, creo que si vamos a un poco, si vamos un poco a empezar el ejemplo, no lo vamos a terminar en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos en todo caso, vamos a ver. Y en la parte de diseño factorial acá también tenemos. Ya, miren, vamos avanzando con las diapositivas. Ya para mañana entrar, ¿cómo se llama? Entrar, ¿cómo se llama? Con el ejemplo directamente de dos factores y de tres factores. Ya, para empezar directamente con los ejemplos en el Minitab. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener un experimento de tres factores, ¿no? Este experimento de tres factores queremos medir el rendimiento de un proceso en función de tres factores, de la temperatura, la presión y el tiempo de lavado, ¿no? La temperatura, la presión y el tiempo de lavado, ¿no? Esta temperatura tiene tres niveles.
El tiempo de lavado, el tiempo de la presión tiene 3 niveles también, y el tiempo de lavado tiene 2 niveles. ¿Qué quiere decir? Es un 3 por 3 por 2, ¿no? Ese es este diseño factorial, ¿no? Este diseño factorial es un 3 por 3 por 2, ¿no? Entonces dice, se realizan 3 pruebas en cada combinación de factores. Entonces, vamos a realizar 3 pruebas en cada combinación de factores, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 por 3 por 2, serían 18, ¿no? Pero como tenemos 3 réplicas para cada uno, tenemos 54 pruebas, ¿no? A veces, si se dan cuenta, miren, en el experimento de 2 factores tenemos 48. Y en el experimento de 3 factores ahora tenemos 54 pruebas experimentales que hemos hecho, ¿no? Es por eso que por eso que no vamos a encontrar muchos ejemplos de aplicados, digamos, ¿cómo se llama? A metalurgia, o aplicados incluso a procesos. No, no vamos a encontrar muchos ejemplos de 2 y 3 factores, factoriales completos, ¿no? No vamos a encontrar. No vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque, como les digo, el diseño factorial puede hacer el análisis de los efectos de los factores, las interacciones, con la menor cantidad de pruebas posibles, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos con el diseño factorial de Salacay, y es por eso que tiene más aplicación, ¿no? Porque quizá hacer una corrida experimental con 54 y con 48 pruebas, pues nosotros que creo que desde quinto ciclo estamos en laboratorio, sabemos que es complicado, ¿no? Sabemos que es complicado hacer tantas corridas experimentales, ¿no? Y también porque acuérdate que, ¿cómo se llama? Que nosotros somos otro factor de variabilidad, ¿no? La persona que te hace los experimentos también es otro factor de variabilidad, ¿no? Entonces, por eso es que también se estila, no es recomendable también hacer tantas repeticiones, tantas pruebas, ¿no? Por ese tema, ¿ya? Y miren, igual nosotros vamos a tener, en este caso, como hemos dicho, ¿no? Vamos a tener mi variable de respuesta, que es el rendimiento, y vamos a tener tres, a ver, está preguntando, creo. A ver, sí, no se preocupe, Yasmín, buenas noches, sí, estoy grabando, no quiero, ahorita me voy a quedar una media hora, una, una media hora haciendo el tema de la grabación, de la grabación que me ha faltado de la segunda hora, lo voy a volver a repetir, lo voy a volver a grabar, porque al final ese es mi trabajo, ¿no? Ustedes están acá por eso, ¿no? De todas maneras, no se preocupen, sí, estoy grabando, gracias Yasmin, gracias por hacerme recordar también, me hicieron recordar por interno, me hizo recordar Fernando también, gracias, ¿ya? Y ya la multiplicación por el número de corridas. Mira, sencillo aquí, mira, Aramis, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, tenemos para temperatura tenemos 3 niveles, ¿no? Para presión tenemos 3 niveles, y para tiempo de lavado tenemos 2 niveles. Es un 3 por 3 por 2. Ahí tienes 18, ¿no? 3 por 3 por 2, tienes 18, una combinación, ¿no? Es un poco un poco ahí recordando, ¿te acuerdas cuando jugabas en la academia cuando veías tu análisis cuando veías análisis de las permutaciones, las leyes combinatorias? Entonces, aquí estoy aplicando el principio de multiplicación, nada más, ¿no? Para saber cuántas combinaciones voy a tener entre las variables, que es 3 por 3 por 2, 18, ¿no? Como tengo 3 réplicas para cada prueba, entonces son 18 por 3, pues son 3 réplicas, ¿no? Entonces son 18 por 3, 54. En el caso anterior, si no me equivoco, era 4 por 4, ¿no? Era dos factores. El primer factor era el antimonio, ¿no? ¿Cómo se llama? El porcentaje, la composición de antimonio en 4 niveles, y los métodos de enfriamiento eran 4, entonces teníamos un diseño factorial 4-4. No, no, porque lo que pasa es que se repite por una manera de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te explico? Este, una manera de acomodar la tabla, ¿no? Una manera de acomodar la tabla, ya, de acomodar la tabla, no hay problema en eso, no hay problema, sí, no cambia nada, no te preocupes, Anamis, ¿ya? Entonces, eso en base a tu pregunta, ¿ya? Vamos a continuar ahí, ¿ya? No, gracias a ti, más bien, gracias a ti. Ya, entonces vamos a continuar para terminar.
Entonces aquí tenemos tres factores, ya tenemos tres factores. Tenemos el factor A, que es la temperatura con 3 niveles, el factor B, que es 3 niveles, el factor C, que tiene 2 niveles, ¿no? Entonces, nuestro modelo matemático va a estar determinado por el efecto de cada factor y el efecto de las interacciones, ¿no? Primero, de las interacciones de los factores 2 en 2 y las interacciones entre los tres factores, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a, eso así es como entonces aquí cuando midamos la variabilidad, vamos a tener variabilidad por el factor A, variabilidad por el factor B, variabilidad por el factor C, variabilidad por el factor A y B, variabilidad por el factor B y C, variabilidad por el factor A y C, y variabilidad por el factor, la combinación de A, B y C, ¿no? Y una variabilidad natural, ¿no? Entonces, eso es entonces eso va a ser nuestro modelo matemático, ¿no? Entonces nuestra variabilidad la vamos a seguir descomponiendo, ¿no? Vamos a seguir descomponiendo y vamos a establecer si son significativas tanto los factores por separado como sus interacciones, ¿no? Y ahí vamos a ver que mientras no es muy conveniente, ya no es muy conveniente trabajar con tantos factores, ya no es muy conveniente trabajar con tantos factores. Ya lo ideal es trabajar con dos, con tres. Ya no ya vamos a ver cuando veamos el diseño factorial de Sala K, que es el que más aplicación tiene y que más aplicación ha tenido acá en la industria, en la metalurgia, ¿no? Vamos a ver de que vamos a hacer un diseño específicamente para disminuir nuestros factores, ¿no? Que tampoco no, si tenemos 5 factores, no vamos a hacer un diseño para 5 factores, ¿no? Tampoco, ya ustedes se van a dar cuenta que las interacciones entre las 5 variables no van a ser significativas, ni las 4, ni las 3, eso lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando los problemas, ¿no? Si han podido revisar los problemas que bueno, ya los iremos desarrollando, ¿no? Entonces, igual vamos a tener hipótesis para cada efecto por separado, vamos a tener hipótesis para cada efecto por separado, vamos a tener una hipótesis para el efecto simple de la temperatura, ¿ya? Vamos a tener un efecto simple de la temperatura. Acuérdate que la hipótesis nula es la no influencia del efecto simple, ¿no? Entonces, la no influencia del efecto, ¿no? Sobre la variable de respuesta. Y la hipótesis anterior es la influencia. Entonces, para el efecto simple de la temperatura vamos a tener que la hipótesis nula va a ser la no influencia de este efecto de la temperatura sobre el rendimiento del proceso. ¿Ya? La hipótesis alternativa va a ser lo contrario, va a ser la sin influencia de este efecto simple de la temperatura sobre este rendimiento del proceso. ¿Ya? También vamos a tener el efecto simple de la presión, también igual, la hipótesis nula es la no influencia de esa presión sobre el rendimiento y la hipótesis alternativa va a ser la sin influencia de esa presión sobre el rendimiento, ¿no? Igual vamos a tener para el efecto simple del tiempo de lavado, ¿no? Que va a ser el no efecto de ese tiempo de lavado sobre el rendimiento, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, que es la sin influencia de ese efecto simple de tiempo de lavado sobre el rendimiento del proceso. Y también vamos a tener planteamiento de hipótesis para las interacciones, tanto entre la temperatura y presión, presión tipo de lavado, y temperatura y presión y tiempo de lavado, ¿no? Entonces, para la interacción entre temperatura y presión va a ser que la hipótesis nula, que no influye esta combinación sobre el rendimiento, ¿no? Combinación temperatura-presión, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, que la influencia del efecto simple entre la temperatura, ¿no? y presión sobre ¿cómo se llama? Sobre el rendimiento. Ya, esto hay que corregir. Ya esto lo voy a corregir, no se preocupen. Ya esto lo voy a corregir. Esto lo voy a corregir. Miren, acá me estoy dando cuenta que. ¿Ya? Y acá también el efecto de la interacción entre la presión y el tiempo de lavado, también la hipótesis nula va a ser la no influencia de esa interacción entre presión y tiempo de lavado sobre el rendimiento, y la hipótesis alternativa va a ser lo contrario, la influencia entre el efecto de interacción entre la presión y el tiempo de lavado sobre el rendimiento, ¿no? Y vamos a tener también el efecto de la interacción entre temperatura y tiempo de lavado, como ya hemos dicho, la hipótesis alternativa va a ser la no influencia de esa interacción sobre el rendimiento del proceso, y la hipótesis alternativa va a ser la influencia de esa interacción entre temperatura y tiempo de lavado sobre el rendimiento del proceso, ¿no? Y por último vamos a tener el efecto de los tres factores, ¿no? Tanto de presión, temperatura y tiempo de lavado combinados, ¿no? Entonces, la hipótesis nula también va a ser la no influencia de ese efecto de esos tres factores sobre el rendimiento del proceso, y la hipótesis alternativa va a ser el efecto ¿cómo se llama? Que sea influencia de ese efecto entre los tres factores sobre el tiempo sobre el rendimiento del proceso, ¿no? Entonces, eso va a ser nuestro planteamiento de hipótesis. Ahora,
Ya se ve un poco tedioso, pero no es tedioso, ¿no? Haces el planteamiento de hipótesis para cada factor, para cada interacción y para la interacción entre los tres, ¿no? Vas haciendo combinatorios, ¿no? Entre dos, entre tres, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y cómo yo acepto o rechazo estas hipótesis, aquí está, ¿no? Como les dije, está tu tabla análisis de varianza, ¿no? Entonces aquí, con este análisis de varianza vamos a determinar si esos efectos por separado de los factores son significativos o no son significativos. Esos efectos entre las interacciones de las variables son significativos o no son significativos entre los efectos combinados de 2 a 2 y por último vamos a tener el efecto combinado entre los tres, ¿no? Si es significativo o no es significativo. Bien, como pueden ver, cuando ya tienes tres factores, la tabla no es muy, ya es un poco más trabajosa, es un poco más trabajosa. Aquí te pongo bueno, ya, bueno, acá igual le voy a añadir los cálculos para la suma de cuadrados para que lo tengan igual, ya, lo voy a añadir, no se preocupen. ¿Ya? Pero es un poco más tedioso, y es un poco más trabajoso, es un poco más tedioso, ¿no? Pero como ustedes saben, el Minitab nos da esta tabla de manera automática, nos da el valor alfa, nosotros simplemente tenemos, perdón, nos da el valor P, nosotros tenemos que compararlo con alfa, ¿no? Y es un poco más sencillo. ¿Ya? Entonces, esto sería todo para diseños factoriales completos, ¿no? Ya vamos a pasar al diseño factorial. Entonces, acá, que es un poquito ya, ¿cómo se llama eso? No hay tanto, bueno, creo que ya es creo que la parte central es estos tres, ¿ya? Porque lamentablemente, para optimizar vamos a tener que aplicar estos tres diseños en conjunto y lo vamos a explicar por qué, ¿no? Vamos a explicar por qué. ¿Ya? Pero sí, de manera general les voy diciendo que el diseño factorial lo que me va a permitir calcular es lo que me va a permitir, permitir o lo que me va a llevar o la conclusión objetiva que yo voy a sacar de un diseño factorial va a ser si un factor influye o no influye en mi proceso y si la combinación influye o no influye. ¿Ya? Las combinaciones entre los tres factores que hay, etcétera. ¿Ya? Pero no me va a decir, o no me va a decir, digamos, no me va a dar qué nivel si yo he tomado de un determinado nivel, si ese nivel es mejor o es peor para mí dar la respuesta. Eso no me va a decir, simplemente me va a dar una tendencia nada más. Y esa tendencia se va a ver en las gráficas factoriales que vamos a ver. No es concluyente estadísticamente. Ya no es concluyente estadísticamente. Lo único concluyente, lo único que estadísticamente podemos concluir, simplemente va a ser si hay efecto o no hay efecto. Ya eso quiero dejarlo bien en claro en este tópico. Ya en este tópico de aquí. Ya bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna duda ya para ir terminando. Y mañana vamos a venir con el desarrollo de estos dos problemas en Minitab. Ya, vamos a tratar de hacerlo en una hora. Vamos a hacer el diseño, un poco como les digo, bueno, la secuencia es diferente, pero tampoco no es complicado. Militar tiene esa ventaja de ser un programa sencillo de manejar, no es un programa complicado, no es un programa complicado, es un programa sencillo de manejar. Prácticamente, ¿cómo se llama? Su manejo no es complicado, al igual que el SPSS, ¿no? No, ya es cuestión de gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta el SPSS, ¿no? Simplemente me acomodo mejor con el Minitab, y como les dije, bueno, ya he dejado un poco el Minitab y estoy haciendo los cálculos en R, ¿no? En R un poco para ver otro tipo de programa, y es un lenguaje de programación, ¿no? Ya es, como se llama, digamos, es la tendencia ahorita en el análisis de datos, ¿no? Ya, no sé, a ver, bueno, si no hay consultas, si no hay dudas, eh, voy dejando de compartir mi pantalla. Ya voy a pararla. Ya, este, ya de todas maneras, a ver.